Bueno, Así como que es la libertad, ¿no? También. pero pará, yo ideológicamente, con algunos que no estoy de acuerdo, pero me parece que Longobardi me parece ser bastante. Me parece que hay, ¿cómo se llama? Alconada Mon, me Sí. parece un tipo. Gran es independiente. periodista. Me parece un tipo independiente. Tenenbaum me parece un tipo independiente. Con matices, para un lado o para el otro, pero creo que dicen lo que piensan y critican al que tienen que No, criticar. hacen un laburo periodístico. Exacto. ¿no? Después Bueno, tienen su ideología, obviamente, ¿no? Ujú. todos. Pero No, bueno. lo Pero decía bueno, ahora lo vamos irónicamente. a plantear desde el plano, me imagino, desde lo institucional para Totalmente. con los periodistas, qué es lo que se dice, qué es lo que no debería decirse, cómo Totalmente. se dice. Totalmente. ¿Cómo? Perdón, todavía estoy saliendo de está mi bien. neumonía. Porque Todavía estaba estoy medio saliendo de mi enfermo. neumonía. Estuviste con neumonía. Sí, Claro. no nos vimos la Y la semana semana pasada pas- con vos. Claro, La pero yo no semana estuve, pasada- porque estuve de vacaciones. Sí. La semana pasada estaba de vacaciones el señor y vino igual a la columna. Qué grande, ¿ves? Ese Es es el empleado del ejemplo. mes. Bueno, porque Ese es el ejemplo que porque tiene me que gusta abundar. venir, digamos, me siento Bueno. bien, me siento... Está Es muy agradable venir. Charlamos de algo que me gusta a mí. Y está muy bien. Espero que a ustedes también les Nos guste. encanta. Bueno, el tema de hoy, como decían ustedes, es un poquito pensar, analizar el vínculo que mantienen las organizaciones con un público específico, de tantos públicos con los cuales se relacionan, que es el periodismo, o sea, los periodistas y los medios de comunicación. Un poquito hacemos la diferencia entre periodistas y medios de comunicación porque no son lo mismo, ¿no? Sí. Ustedes lo saben más que nadie. Los periodistas son aquellos que ejercen la profesión de periodistas, generalmente son empleados. Sí, Algunos pueden ser sí, cuentapropistas, pero y los medios de comunicación son empresas. ¿Sí? Entonces Estamos de acuerdo. tenés a los empleadores y a los empleados. Ambos tienen intereses distintos. Pero bueno, en este caso los podemos unificar y decir el periodismo, la prensa en general. Mira, esto surge, todos como personas tenemos, digamos así, como el derecho de poder proveer información a los medios de comunicación, ¿no? Y las organizaciones también tienen esa potestad y con el paso del tiempo han profesionalizado esa tarea y con el paso del tiempo han contratado a profesionales para que desarrollen esa tarea y con el paso del tiempo han generado dentro de su estructura un área específica dedicada a esa tarea, a esa gestión, a ese vínculo con los periodistas. Es lo que hoy en día llamamos gabinete de prensa Sí. o, si quieren, Secretaría de de prensa, Secretaría de Comunicación, Secretaría de Relaciones con el Periodismo, ¿sí? De hecho, el nombre prensa no proviene de sí mismo, sino que viene de justamente con el público con el cual me estoy relacionando. Es relaciones con la prensa. Claro. ¿Sí? La prensa es el periodismo, no soy yo que trabajo para la organización, pero sin embargo, en lo cotidiano solemos decir la oficina de prensa. Pero bueno, lo concreto es la oficina de relaciones con la prensa. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces esto con el tiempo se ha profesionalizado. Yo diría que la gran mayoría de las organizaciones hoy cuentan por lo menos con una persona que se Generalmente dedica... periodista también. Claro, porque es necesario tener ciertos conocimientos de cómo llevar adelante esa relación. Entonces es mucho mejor que sea un periodista porque conoce cómo es el funcionamiento del periodismo, que es, Claro. que es el público con el cual yo me voy a relacionar. Cuanto más conozca de aquella persona o aquel conjunto de personas con las cuales me voy a relacionar, probablemente mejor desarrolle mi tarea. Por eso es que en áreas de prensa suelen trabajar comunicadores sociales, suelen trabajar periodistas, suelen trabajar relacionistas públicos, ¿sí? Claro. Gente que está relacionada a la Bueno, a mí me comunicación. pasó, por ejemplo, con los grandes clubes. Hablo de River y de Boca en su momento, Ujú. que tuve trato 25 años con ellos. Y vi pasar varios. Y por ahí la función de ellos también era entender que un medio de prensa podía necesitar una persona, 5 o 10, depende del medio, conocer cuáles son los elementos que tenés que tener. No es lo mismo que vaya a un canal de televisión que iba un camarógrafo y un periodista a que vaya a una radio que por ahí con una persona sola lo podía hacer, o un medio gráfico que con su Sí. computadora. No digo, ese trato muchas veces pasa en clubes que conozco hoy que me cuentan que es gente que es de relaciones públicas o que es gente que es de otro ámbito de marketing Sí, y está manejando la prensa y lo hace muy mal claro. porque no conoce, porque no sabe. Por eso digo que es importante también que en cada lugar haya gente que sepa de qué se está tratando. Claro. Sí, el haber trabajado del otro lado del mostrador Exacto. es muy importante para conocer cuáles son los intersticios de la lógica de trabajo del periodismo. Claro. ¿Sí? Porque uno se va a valer
no solamente de saber cuántas personas vienen a una cobertura, sino que se va a valer de cuáles son las necesidades del periodismo en general o de un medio en particular para que yo pueda filtrar mi información. ¿Sí? Porque en definitiva el propósito de todo gabinete de prensa es ser una fuente de información para los medios. Claro. ¿Sí? Constituirse como una fuente de información, un proveedor de información. Que obviamente es un trabajo de gestión, se gestiona a largo plazo, que lo que busca es, entre otras cosas, constituirse, como decimos, como fuente con eficiencia y con confiabilidad. ¿Sí? Eficiencia me refiero a que tengo que producir información de manera casi permanente. Tengo que ser un productor para el periodista. Por Claro. supuesto que la información que yo voy a proveer va a tener como principal protagonista a mi propia organización y a sus integrantes. ¿Sí? Pero yo tengo que producir información diariamente para proveerles a los periodistas de este tipo de información para ver si después esa se convierte en noticia. ¿Sí? La diferencia entre información y noticia la sabemos, ¿no? Si se publica en un medio de comunicación es una noticia. Si todavía no Sí. está publicado es una información. O un dato, un acontecimiento, un suceso, ¿no? Pero hasta que no se publique, Sí, y no a es veces noticia. funciona también como filtros, ¿no? Digo, para que no todo lo que vos necesitás llegue, pase por ese filtro y que ese filtro sea el que solucione el problema antes de llegar a la fuente importante. Muchas veces, a mí me pasó, por ejemplo, a mí me toca cubrir cuando gana Alberto Fernández la primera vuelta, hasta que se va, perdón, las PASO, hasta que se va a la votación, estuvo en una oficina y en la calle México. Ujú. Tuve guardia 3 semanas todos los días en la puerta de la oficina. Y era Biondi el jefe de prensa en aquel momento Sí. de Alberto. Lo conozco, sí. Y Biondi nos decía, en 10 minutos viene, no sé, Corpache, que estuvo acá. 10 minutos viene tal. Él iba, la buscaba, la ponía en una rueda de prensa, nos solucionaba el problema todo y todos hacíamos la nota que queríamos. O no, o él en un momento fue Galperín a visitarlo a Alberto Fernández. Ujú. Galperín, alguien que no es adepto a los micrófonos, ni a las cámaras, Sí. ni mucho menos, y dice, aquel que vaya es Galperín. Entonces íbamos todos corriendo, que no lo conocíamos, porque la verdad que era una persona, bueno, pero ¿por qué? Después te das cuenta, él necesitaba que nos enteráramos que Galperín había ido a ver a Alberto Fernández. Ahora, Claro. pasó Majul por ahí, que se fue con una capucha y nadie se enteró. Entonces digo, también ese filtro de me interesa que esto se sepa, que esto no, es medio peligroso. O a este lo dejo entrar y a este no también. Lo que pasa es que vamos a volver a lo que hablamos un poco la semana pasada cuando abordamos el tema del lobbying. Todos tenemos intereses particulares, ¿sí? Los medios de comunicación también lo tienen, son evidentes, ¿sí? Tienen fines de lucro, tienen intereses políticos, tienen intereses ideológicos, tienen intereses empresariales, intereses sociales. Los medios de comunicación también. Las organizaciones también lo tienen, ¿sí? Entonces se da un juego de intereses. Pero acá hay que Sí. congeniar los intereses. Pero también está que el laburante necesita tener su trabajo. ¿Viste? Yo lo veo mucho en los programas de Chiventos. Sí. Esto de no me habla, tal no me habla, sale corriendo, yo sé cuánto. Para un minuto, dame 30 segundos. Si sabés que a mí me pagan para esto y si no me van a retar, si no te consigo nada. Yo tengo un caso muy, perdón que te robé un poquito la columna, te dejo hablar tranquilo. Cuando secuestran al papá del Negro Estrada, ¿te acordás? Sí. Lo secuestran al padre del Negro Estrada, nos mandan al entrenamiento River, obviamente que iba a decir los jugadores de River, pero nos mandan al entrenamiento River a hacer algo. Sale el Chacho Coudet, que era compañero de Estrada en aquel momento. Muchachos, éramos los periodistas de siempre deportivos, más 3 millones más, que eran. Claro. Ya era una noticia que había pasado lo deportivo. Me dice, no tengo nada para decir, pero ¿ustedes quieren que hable un poquito? ¿Y le soluciono el problema? Sí. O sea, fuimos todos, hablamos con Coudet 5 minutos y nos fuimos todos. Porque nadie más iba a hablar, él no tenía mucho para decir, solo la solidaridad y lo acompañamos y estas cosas y demás. Digo, a veces ese trabajo también es importante de la prensa, porque te saca cosas que después se te pueden complejizar más. No hablo más. Sí, no, pero ¿cómo no hablo más? No lo más. Porque me mira, Cami me mira como diciendo, No. déjalo hablar. Nada que ver, no, es mucho más productivo en la conversación, no tengo ninguna duda. Pero bueno, sí, obviamente, cuando hay, sé cuando sucede eso. ¿Sabés qué me pasa? Que a veces me da risa porque nuestros comentarios, la de los 12, Sí. suelen ser siempre como muy vinculados al periodismo. Y él viene con una idea mucho más de organización, lo organizacional, de lo empresarial. Entonces, nos surgen las otras anécdotas para contar. Me Claro, encanta, pero te juro que me da risa porque me pasa lo mismo. Yo estoy mordiéndome el labio todo el tiempo que quiero contar pero cosas. podés Claro, decirlo. porque además nos pasa, Pero Cami, después digo, nos pasa que una cosa es también la teoría y las cosas que
que deberían pasar y no pasan. Entonces te da bronca, ¿viste? Cuando vos me decís, no, porque tiene que hacer la cosa, no, hacen lo que quieren a veces, ¿viste? Claro, no, pero a ver, vuelvo a lo anterior. Dos cosas me surgen decirte producto de lo que vos acabas de contar. Primero, es muy interesante aquello que vos decís que aquel jefe de prensa, que en ese momento era el vocero, bueno, fue vocero presidencial. No, en ese momento era jefe de prensa. Era jefe de prensa, porque no había asumido Alberto. Vos fíjate que en confianza te dio una información en off, ¿sí? Que era la presencia de tal empresario. Bueno, eso no se podría haber dado si no había un nivel de confianza suficiente, ¿sí? Entre el periodista y el jefe de prensa. Por supuesto que había un interés en que ustedes se enteren que Galperín había estado presente en ese lugar, pero también había un interés de ustedes por entrevistar a Galperín. O sea, ahí se unificaron los dos intereses. Claro. ¿Sí? Entonces, el jefe de prensa tiene que identificar esa posibilidad, que estén los intereses del periodista, pero también los intereses de la organización, en este caso de Alberto Fernández o de su grupo político. ¿Sí? O sea, y me pasa que era el tipo más rico de la Argentina, estaba ahí. ¿Cómo no nos va a interesar a nosotros? Bueno. ¿Y cómo no le va a interesar a ellos hacer saber que el tipo más rico de la Argentina los había ido a ver? Bueno, por supuesto. Entonces se congeniaron los dos intereses, por eso insisto en la cuestión de los intereses. ¿Sí? Se congeniaron los dos intereses y el jefe de prensa identificó esa situación y la habilitó, ¿sí? O la propició. Porque tranquilamente podría haber mirado para otro lado y si ustedes lo veían y si no, no. Insisto con esto, digamos, hay una cuestión de intereses muy importante que obviamente las organizaciones lo tienen. A ver, cuando uno tiene intereses, lo que hace en comunicación es maximizar unas cosas y minimizar las otras, ¿sí? La realidad de una organización es muy diversa, pero nosotros en comunicación decidimos qué comunicar y qué no. Bien. ¿Sí? Claro. Y eso es parte de la estrategia de comunicación. No significa que todo, digamos, que todo sea... comunicar, claro. No tenés que comunicar todo. No, pero ¿sabés cuánta gente habrá pasado que ni nos enteramos porque no quisieron que se entere uno? Digo, pero por supuesto. En ese caso puntual. Pero al mismo tiempo te voy a poner la misma situación en una empresa periodística que es para la que vos trabajás y para la que vos trabajaste en algún momento. Sí. ¿Vos creés que todas las noticias, incluso las que incluyen a la propia organización, le interesa a ese noticiero de que salga al aire? Supongamos que, me lo dijiste hace algunas semanas, la empresa se está por vender o se acaba de vender. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿eso es una noticia o no es una noticia? Sí, pero ellos no la van a publicar. Entonces, ¿hay intereses o no hay intereses? Sí, claro. Sobre qué decidir qué es noticia y qué no. No, pero además hay cosas que vienen implícitas. O sea, imagino un periodista voy a poner otro ejemplo, el periodista de América hablando mal de Denor. No lo imagino. ¿Por qué? Y bueno, porque son los mismos dueños, claro. Me imagino. O un periodista de Canal 9 hablando mal de Página 12, por decir algo. Sí. O del sindicato de los porteros. No va a pasar. Yo no sé si eso llamarlo censura o llamarlo prudencia, no sé cómo. Pero también es cierto que no cualquiera tiene el mismo peso cuando dice algo y no cualquiera puede tomarse la licencia de decir algo. Digo, también hay que decirlo. Sí. ¿No? Sí, imagino que, no imagino al cronista que está en la calle criticando a tal o cual empresa que forma parte del mismo grupo empresarial. No va a pasar. A mí me interesaba seguir con esto de que, digamos, los gabinetes de prensa deben pensarse, articularse y desarrollarse como si fuesen fuentes de información para los periodistas y para los medios. ¿Sí? Podemos hablar de cualquier gabinete, de cualquier empresa o de cualquier organización. Sí. Y en ese sentido tienen que cumplir ciertas características. Una ya la dijimos, es ser una fuente activa, tienen que estar produciendo permanentemente información. En este sentido también se rompe un poco el hecho o el mito de que es el periodista el que crea la información. ¿Sí? Porque muchas de las informaciones que el periodista relata frente a un micrófono están generadas en otro lado. ¿Sí? Sí, y el periodista la gran mayoría. El periodista termina siendo un curador de la información. Sí, ¿sí? Yo calculo, recién hablábamos de Conada Mon, creo que es uno de los tipos que más admiramos. Sí, total. Periodismo de investigación. Para que él lleve adelante una investigación, seguramente que alguien le dio la primera punta de algo. Sí. ¿No? Digo, hace poco salió el tema de, ¿cómo se llama la empresa de Tech? ¿Era? La de Menem. Sí. La de seguridad. La de seguridad. Digo, apareció esta noticia, después se profundizó, después se investigó, después te das cuenta que era del presidente de la Cámara de Diputados, pero la vendió en diciembre. Digamos, hasta que se llegó a todo eso, hubo una filtración, y a veces adrede,
porque beneficia a alguien. En este caso fue una interna del gobierno que tenían dos sectores. Pero digo, generalmente alguien filtra una información. Si no, es difícil que te puedas dar cuenta de eso. Bueno, sí, pero pensá en el periodismo más rutinario, no en el periodismo de investigación, que es el minoritario. ¿sí? El periodismo de investigación es el minoritario. Sí. El periodismo más rutinario es aquel que se nutre de ciertas fuentes, digamos, no para hacer una investigación, sino para relatar alguna noticia, algún acontecimiento, y les da un lenguaje más, si querés, más accesible, y lo envía al aire, ¿sí? Entonces, se nutre de diferentes fuentes. ¿De qué? ¿De agencias de noticias? Sí, por ejemplo. ¿De gacetillas de prensa? Sí. ¿De dónde provienen las gacetillas de prensa? Sí, hay alguien que las redacta. ¿Sí? De las organizaciones, de las agencias de comunicación que trabajan para otras organizaciones. Digamos, la información, en buena parte, no digo en su mayoría, proviene de esas oficinas que están fuera del periodismo, están fuera de los medios. Claro. ¿Sí? El periodismo lo necesita. Porque no hay periodismo sin fuentes de información. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ahora apareció esta porquería que son las redes sociales, muchas veces que muchos colegas creen que desde un tuit informás. Y la verdad es que a veces la fuente viene de otro lado y es más difícil. Es difícil. Y el trabajo de campo es difícil también. Claro. Pero después se da toda una cuestión, y acá ya me voy por completo de la columna, se da toda una situación por la cual atraviesa la profesión periodística, que es la falta de tiempo, la aceleración en los procesos, hay que hacer las cosas rápido y urgente, la mayor exigencia, cada vez se exige más por el mismo pago y por el mismo tiempo, y la multitarea también es importante. Cada vez los periodistas hacen más tareas que las que hacían antes, entonces no se concentran en una, sino que tienen muchas más por un mismo trabajo. Y te agrego una cuarta, lugares. Es el multitrabajo, el multiempleo, cuando se puede, ¿sí? Cuando se consigue. Pero no hay periodista que tenga un solo empleo. No. ¿Sí? ¿Por qué no le alcanza? Porque es un rubro que lamentablemente está mal pago. Todas esas circunstancias bajan el nivel del periodismo, bajan el nivel de investigación, porque necesitan producir más con la misma energía y con el mismo tiempo. Entonces lo que se hace es consultar menos fuentes, averiguar menos datos, confiar más en la información que ya viene relativamente elaborada. Entonces los gabinetes de prensa, ¿qué hacen? Te presentan la información ya con un formato noticioso para que vos no tengas que hacer mucho, para que el periodista no tenga que hacer demasiado, claro. ¿Sí? Para que ya tenga todo elaborado. ¿Sí? Entonces... Cuando yo la primera vez te doy la información y a vos te pareció valiosa, cuando me llamaste por teléfono y yo te favorecí una entrevista con un especialista que forma parte de mi organización, la relación se va cultivando, vas empezando a generar confianza, el periodista empieza a confiar en vos, porque vos le cumpliste, ¿sí? No lo engañaste, no le diste información falsa, y entonces es ahí donde se empieza a ganar eficacia y credibilidad. Y el vínculo entre fuente de información y organización empieza a nutrirse. ¿Sí? La próxima vez que vos me llames, que sos periodista, claro, ya vas a confiar que el número que yo te voy a dar va a ser la persona indicada, claro, porque no te fallé la vez anterior. Y ¿sí? Puede pasar al revés. Si te fallo, claro, la relación se rompe. ¿sí? Sí. Si me fallás o si yo o te si fallo te engaño. O si yo te fallo a vos. Sí, si el periodista falla a la organización, yo creo que la organización le va a dar una segunda oportunidad, sin duda. Tratando de restaurar esa relación, pero es muy importante que el encargado de prensa te lo haga saber en qué te has equivocado. ¿sí? Como que te ponga el límite, decir, bueno, mirá, me interesa mucho que sigamos trabajando juntos, que sea recíproca nuestra tarea, pero esto que pasó no puede volver a pasar. Porque yo te ofrecí esto, te ofrecí lo otro y vos me traicionaste. Respeto al invitado, claro, puede pasar cualquier cosa, claro. Sí. Sí, igual es como que hoy hay menos intermediarios, lamentablemente. Hoy, qué sé yo, se está viendo que el periodismo deja de hacer periodismo para hacer... Pero bueno, es una larga historia, no podemos ponernos a discutir ahora, ¿no? Lo que pasa y cuando el periodismo, de eso estábamos hablando al principio hoy, también, ¿no? Esto de cuando criticás, ya no sos un periodista que no es afín a nosotros, sino que sos
un mandril, El sos un montón de enemigo. cosas, sos el enemigo, no se odia lo Sí. suficiente. Sos el todo. enemigo. Digo, por hacer tu trabajo. Que después hay periodistas también que están, digamos, cargados de ideología y que también juegan su partido y todo lo demás. Está bien. El otro día, no sé si lo viste. Sí, lo pienso en términos empresariales también, ¿no? Digo, Sí. a veces quizás una empresa que le hacen, por ejemplo, una investigación por contaminación, Sí. ¿no? Y que de repente hay periodistas y periodistas, ¿no? Uno en el que va y que va puntualmente a buscar que vos digas particularmente cómo es que contaminás para después sacarte un informe y ensuciarte, digo, cómo actuar frente a ese tipo de periodismo también, ¿no? Que te puede perjudicar como empresa. Mira, lo primero que te quiero decir es que los llamados del periodista hay que atenderlos siempre. Nos guste o no nos guste el tema del cual vamos a hablar. Porque es preferible decirle algo sin ganas a que el otro ponga lo que quiera. No, porque claro, también. porque cuando vos no sos la fuente de información, el periodista va a buscarlo en otro lado de la Claro. información. Entonces está bien, bueno, tenemos un tema conflictivo, ¿sí? Pero nosotros vamos a dar nuestro punto de vista acerca de ese punto conflictivo, podemos dar algún tipo de explicación y la verdad que la conclusión final que puede sacar la opinión pública puede ser más moderada si nosotros hablamos. Si formamos parte de la conversación, vamos a sumar nuestra voz. A mí La conversación se va a generar igualmente, por más que vos no hables. A mí el presidente de un club una vez me dijo, por favor no me tires centros. O sea, pregúntame. Porque Ujú. no me sirve tener a alguien, bueno, que es lo que está pasando ahora con el gobierno, básicamente. O, digamos, también un ministro, una vez acá en la radio, en la vieja radio, un ministro me dijo, conmigo tenés que ser picante, si no, no hablamos. Un ministro me lo dijo en la otra radio. Es decir, hay cosas que a veces los protagonistas se dan cuenta y otras que no están preparados. Hay tipos que Aníbal Fernández, para decir uno, Ujú. puede ir de local, de visitante a cualquier lado, que él habla, se pelea, se deja de pelear, pero se banca las preguntas. Y después hay otros que solo van a donde están cómodos. Entonces decís, insisto, sin poner en consideración si estoy de acuerdo o no con lo que dice. Después hay otro que no, para alguien del mismo espacio. Máximo Kirchner no lo vi nunca en un medio opositor hablando, por ejemplo. Digo, todo del mismo partido. De este gobierno ni hablo porque ninguno va a otro lugar donde no sea, qué sé yo, no sé, ni Francos, que es el más, si se quiere, ¿no? No va a ningún lado, imagínate el resto. Pero digo, a veces el protagonista tiene que entender que más jugoso muchas veces poder debatir y discutir, pero ¿cómo haces vos dentro de esa organización para decirle y explicarle, che, tendrías que ir? Scioli era uno que iba a todos lados, por ejemplo. Bueno, ese en verdad es el papel del jefe de prensa del entrevistado, digamos. Claro. ¿no? Alberto Fernández hablaba con TN, por ejemplo, Sí. en su momento, ¿te acordás? Que más de Así una les vez- fue igual. Bueno, está bien, pero Bueno, quiero decir... yo nunca lo vi muy opositor a pero TN. claro, tenés razón. Pero quiero decir, a veces tenés que ir a dar la cara. O sea, digo, son pocas No, las veces sí. que... Yo digo, sigo dando ejemplos, perdónenme ustedes, ¿no? Está perdonado ya, Cristina- basta. Vino de Ya- las vacaciones con Pará, muchas ganas de Cristina hablar. Fernández Mirá, de pará, Kirchner, cuando cuando salió a dar termines- notas, que le dio a Rial, le dio un par. Digo, para mí la más interesante fue la de Novarecio, Sí, obvio. que era el tipo que más le preguntó. Y porque ella era alguien que estaba preparada para responder. Después le podés creer, ¿no? Le podés creer. Te puede parecer una genia o te puede parecer una chorra, lo que vos quieras. Pero se sentó y debatió y le hicieron todas las preguntas que quisieron. Sí. Y eso no pasa siempre. Bien. No pasa, no pasa. Bueno, No, no. Se acabó. ¿ya está? ¿Terminó la columna del gallego? No voy a venir más. Los lunes no vengo más. No, pero está bien, no, los ejemplos que traes son los que nos ponen los pies en la tierra, digamos, sí, claramente. A ver, a mí me interesaba que podamos pensar esto, digamos, ¿por qué les interesa a las organizaciones tener presencia en medios de comunicación? ¿Cuál es el interés que podemos llegar a tener? Lo que pasa es que viste que cuando nuestra información sale en un medio propio o sale en una publicidad que acabamos de pagar para eso, está cargada de subjetividad. Todo el mundo sabe que hay una intención detrás. Sin embargo, cuando nuestra información tenemos la capacidad de hacerla llegar a un medio y que ese medio la publique en formato de noticia, esa subjetividad, no digo que desaparece, pero sí se esconde. Porque el medio de comunicación le da la legitimidad a la información que no le podríamos dar, producto de la subjetividad, a través de otros sistemas de comunicación, como puede ser la publicidad, otras técnicas de comunicación. Entonces, cuando una la información quieren nuestra, disimular, es peor. cuando una información nuestra sale en un medio de comunicación,
fíjate que se transforma de hablar en primera persona a tercera persona. Se genera como un efecto que el lector, desprevenido si querés, la interpreta como una verdad revelada, ¿sí? Como un dato objetivo, como algo que es verdad. Sin embargo, es verdad, digo, pero tiene una intención particular que fue una información generada por una organización. ¿Sí? O sea, vos decís que es distinto que diga que vos, Emi Suárez, te pares acá y digas, yo, Emi Suárez, estoy haciendo una columna fantástica. Totalmente. A que yo escriba la columna fantástica que hizo Emi Suárez. Por supuesto. Te cambia la visión absolutamente. Por supuesto. Por lo menos del que está desprevenido. Pero, ahora, yo sé que si Emi Suárez pone plata acá en este programa para que yo después escriba y ponga qué buena que es la columna de Emi Suárez, pierde esa magia. Bueno, y pero, eso que a veces nota más. Pero vos cuando nombrás la plata ya no estás hablando de prensa. ¿Sí? Porque esto es todo orgánico. Acá no es dinero. Esto es generar vínculo, generar confianza, proveer de información de manera permanente, responder a lo que necesita el periodista para generar justamente esa confianza para, a largo plazo, lograr que algo que yo necesite publicar te diga, Gallego, tengo esta información. A ver, no es mentira, no perjudica a nadie, pero tengo que informar acerca de esto. ¿Vos me lo podés publicar? Sí, claro, mándamelo. Voy a encontrarle un lugar. La información no tiene nada de malo, ¿sí? Pero no, sí tiene un interés mío. Será, supongamos una universidad, estoy por lanzar una nueva carrera. Bien. ¿Qué tiene de malo eso? No, nada. Nada. Bueno, pero tengo un interés, necesito que esto se conozca. Ese es mi interés. Sí. No siempre el interés es, quiero ganar dinero, ¿sí? O quiero hacerle un mal a alguien. El interés, necesito que, para que alguien se inscriba a esta carrera, primero tiene que conocer de su existencia. Claro. Entonces voy a utilizar diferentes vías de comunicación y una es el periodismo. No la única, una es el periodismo. Y te digo, mirá, tenemos una relación de muchos años basada en la información, ¿sí? No en la amistad, en la información. Yo te proveí muchos años de mucha información, vos me respondiste con una ética profesional muy aceptable. Bueno, ahora tengo esta información, ¿vos me la podés publicar, por favor? Sí, esa información va a competir contra otras informaciones que vos vas a recibir. ¿Sí? Pero producto de la confianza que tenemos, profesional, confianza profesional, no confianza de amiguismo, ni familiar, ni nada. Profesional, vos te vas a inclinar por publicar mi información. Sí, es que a veces no depende del periodista, ese también es el tema. A veces no, claro. No, pero por ejemplo, yo en un momento necesité, ¿te acordás de Cabrera, el golfista? Había sido noticia porque había tenido un problema judicial, no sé qué, yo sé cuánto. Logré que un flaco de prensa me consiga la nota con Cabrera. Le hice la nota a Cabrera, salió, fue exitosa, me dio un montón, me felicitaron. El pibe me llama 6 meses después, me dice, tengo un pibe nuevo que está jugando al golf, necesito que le hagas una nota. Cuando fui a decir, che, hay un pibe nuevo que está jugando al golf, me dijeron, ¿qué? Digo, te pido, por favor. Los convencí que era una devolución de una gentileza. Hoy el pibe se llama Grillo de apellido, es el mejor jugador argentino y todo lo demás, pero en aquel momento no lo conocía nadie. Claro. Y a veces también necesitas que tus jefes entiendan ese código que vos me estás planteando. Claro, pero también está en el trabajo del jefe de prensa ofrecer información que tenga criterio de noticiabilidad. También, eso sí. Sí, porque si yo justamente te digo, mira, tengo un fulano que por ahí él es muy de nicho, muy del golf y sabe que ese es un fenómeno, pero eso va más dirigido a los programas de golf, no a los programas de deporte genérico que se dedican a los más conocidos, a Boca y a River y al fútbol, digamos, ¿no? Cuando es algo muy específico de un tipo que no lo conoce nadie, pero que parece que va a ser una gran figura del golf. Tenés que dibujarla por ahí. Tenés que buscarlo por otro lado, no vas a ir a Canal 26. No. ¿Sí? Tenés que ir a El Mundo del Golf, la revista especializada del deporte. Sí, o sea, eso también tenés que buscarlo por ese lado. Chicos, se acabó el tiempo, sorry. Lo lamento, la seguiremos la semana que viene. Yo me voy y te dejo sola, yo ya hablé mucho. No. Sí. Vos te vas a quedar acá. No. Nosotros a los 48 minutos de las 5 de la tarde, gracias, Emi. ¿Yo me puedo ir? Sí, podés ir. ¿Sí? Podés irte. Bueno, la semana que viene volvés. Vuelvo la semana que viene. Terminá de curarte. Espectacular. Hacemos una tanda, escuchamos un poco de música hasta las